Bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración, ya la escuela número 109. Seguimos aprendiendo a orar, orando con los grandes maestros de oración, testigos de la misericordia. Y vemos en la escuela de este fin de semana a San Pablo VI, de nombre secular Giovanni Bautista Enrico Antonio María Montini, nacido en Concesio el 26 de septiembre de 1897 y muere en Castel Gandolfo el 6 de agosto de 1978. El número 262 del Papa de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 21 de junio de 1963 hasta su muerte en el 1978. Sucediendo a Juan XXIII, decidió continuar con el Concilio Vaticano II, gran obra del pontífice anterior. Asimismo, afrontó las relaciones ecuménicas con las iglesias ortodoxas, anglicanas y protestantes, dando lugar a muchas reuniones y acuerdos históricos importantes. Entre los años 1922 al 1954 trabajó en la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Durante su estancia allí, Montini, junto a Domenico Tardini, fueron considerados como los más cercanos e influyentes colaboradores de Pío XII, que en 1954 lo nombró arzobispo de Milán, la diócesis más grande de Italia, por lo que se convertiría automáticamente en secretario de la Conferencia Episcopal Italiana. Allá fue conocido pronto como el arzobispo de los pobres, por su gran amistad con los trabajadores de las fábricas a los que visitaba. Juan XXIII lo elevó al cardenalato en 1958 y después de la muerte de Juan XXIII, Montini fue considerado uno de los más probables sucesores. Toma el nombre de Pablo para indicar su misión renovadora en todo el mundo de la difusión del mensaje de Jesucristo. Reabrió el Concilio Vaticano II dándole prioridad y dirección. Después de que el concilio hubiera finalizado su labor, Pablo VI se hizo cargo de la interpretación y aplicación de sus mandatos, a menudo caminando por una delgada línea entre las expectativas contrapuestas de los distintos grupos dentro de la Iglesia Católica. La magnitud y la profundidad de las reformas afectaron a todas las áreas de la Iglesia, superando durante su pontificado políticas similares de reforma de sus predecesores y sucesores. Pablo VI fue un gran devoto mariano, por lo que constantemente habló en congresos marianos, reuniones mariológicas, visitó varios santuarios y publicó 3 encíclicas marianas. Citando las enseñanzas de Ambrosio de Milán, nombró a María como la Madre de la Iglesia durante el Concilio Vaticano II. Pablo VI buscó el diálogo con el mundo, con otras religiones y no creyentes. Se vio como un humilde servidor de la humanidad y exigió cambios significativos de los acaudalados de Estados Unidos y de Europa a favor de los pobres del tercer mundo. De entre los cardenales que creó, 3 llegarían a ser sus sucesores como Papa: Albino Luciani, el 15 de agosto del 73, quien se convertiría en Juan Pablo I el 26 de agosto de 1978, Karol Wojtyła, el 26 de junio del 67, quien tomaría el nombre de Juan Pablo II el 16 de octubre del 1978, y Joseph Ratzinger, el 27 de junio del 1977, electo Papa el 19 de abril del 2005, bajo el nombre conocido de Benedicto XVI. Su proceso de beatificación comenzó el 11 de mayo de 1993 y el 7 de mayo de 2014 se aprobó un milagro por el cual el Papa Pablo VI sería declarado beato. El cardenal Angelo Amato, prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos, se reunió con el Papa Francisco para acordar la fecha de beatificación, que finalmente se fijó para el 19 de octubre de 2014. La beatificación tuvo lugar en la misa de clausura del Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la Familia realizada en la Plaza de San Pedro. En 2017 fue aprobado un segundo milagro atribuido a la intercesión de Pablo VI, cuya canonización fue presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro el 14 de octubre de 2018. Escuchamos en la voz de nuestro arzobispo la enseñanza sobre San Pablo VI y su oración. Cómo oraba Pablo VI, San Pablo VI, un papa que vive un momento histórico muy difícil, muy complicado, y que además estaba fascinado por toda la espiritualidad, sobre todo francesa,
en aquellos momentos, grandes místicos o grandes contemplativos franceses. Es muy característico suyo que él llamó a dar los ejercicios espirituales, por ejemplo, a dos grandes teólogos y hombres de mucha espiritualidad y de oración franceses, ¿no? Como fue René Voillon, el que fundó los hermanitos, o recogiendo junto con Madeleine, toda la tradición de los hermanitos de Jesús, hermanitos de Foucault y hermanitas. Y el otro fue Jacques Loé, que le dio también ejercicios espirituales en el Vaticano, este famoso belga que tiene y que escribió mucho sobre planteamientos. Vivió en Marsella, él era dominico, sobre la espiritualidad y la vida de oración. Precisamente Jacques Loé escribió un libro, Los grandes orantes, donde coloca también en este libro a Pablo VI, a San Pablo VI, hoy santo, ¿no? Y yo la verdad es que me acerqué a su figura, la figura colosal de este Papa, como todos los papas grandes que hemos tenido en este siglo, en el siglo XX y XXI, este Papa canonizado. Me acerqué, pero en mi época yo no fui muy consciente. Cuando yo entro en el seminario, en el curso 74-75, prácticamente están ya los últimos años del pontificado de San Pablo VI, y no fue un hombre así que dijese que profundicé como cuando luego llegó Juan Pablo II, ¿no? ¿Cuál sería un poco la característica de la oración de San Pablo VI? Vuelvo a repetir, era un papa profundo, como se ha dicho en la introducción, el papa de los pobres. Él escribieron encíclicas sociales, algunas muy conocidas, Popularum Progressio, por ejemplo, ¿no? Escribió también algunas otras encíclicas con mucho contenido, y también en aquellos momentos proféticas, como la Humane Vitae, o también como Successor Celibatus, sobre el celibato sacerdotal, ¿no? Luego escribiría otras muchas cosas, ¿no? Pero yo, sabiendo un poco que en nuestra escuela diocesana de oración aprendemos a orar orando, la pregunta la vuelvo a lanzar: ¿cómo oraba Pablo VI, San Pablo VI? ¿Cómo era su oración? ¿Cómo rezaba este hombre, no? Y pensando en muchas cosas que podría yo profundizar, o que podría yo entrar mirando al Señor, que está aquí presente en la Eucaristía. Nosotros aprendemos a orar orando. Tenemos claro que nuestra escuela diocesana de oración no trata de hacer más teoría, ni más métodos, ni más... Bien, todo eso es validísimo, pero nosotros lo que pretendemos es aprender a orar orando. Por eso lo hacemos en esta capilla de la adoración perpetua, donde hay un grupo siempre de algunas personas que vienen a hacer su oración personal, alabando y adorando al Señor, que está vivo en la Eucaristía. ¿Cómo oraba? Lo primero sería... La oración del Papa, de Pablo VI, era una oración en Nazaret. Y he meditado estos días preparando esta catequesis en el famoso discurso que tiene él en Nazaret, cuando va por primera vez a Tierra Santa. Precisamente también recordando a todos los que están sufriendo la guerra en estos momentos tan tremendas, ¿no? Hay en la zona de Gaza, Israel, Palestina, tantos y tantos lugares de sufrimiento, ¿no? y de dolor, ¿no? Bueno, pues ahí tiene un discurso memorable el Papa Pablo VI, que os aconsejo que lo meditéis a todos. No lo voy a leer, voy a hacer una pequeña síntesis, donde él explica cómo era la oración, su vida de oración. En cierta manera, cuando uno habla, quiera o no quiera, refleja lo que hay en su corazón, refleja lo que hay en su alma, ¿no? Y San Pablo VI, en aquel discurso memorable, que lo ha recogido también la liturgia de las horas, habla de la oración de Nazaret, con María, José y Jesús. Una oración entrañable, una oración que podríamos llamar donde San Pablo VI demuestra aspectos
que se ve, por ejemplo, que bebe mucho de grandes autores de aquella época, de aquel momento también. Por ejemplo, de Romano Guardini, cuando habla del silencio, ¿no? Que enlaza con toda la espiritualidad cristiana. ¿Quién no ha escuchado esa bellísima frase de San Juan de la Cruz? La palabra fue pronunciada en el silencio, y en el silencio tiene que ser escuchada, ¿no? Pero el Papa, cuando va a Nazaret, cuando visita Tierra Santa, en aquella, para en cierta manera inaugurar o empezar la gran basílica de Nazaret que tantas veces hemos visitado todos y hemos rezado allí en aquel lugar tan hermoso, habla de cómo nos tiene que enseñar la familia de Nazaret a orar. ¿Y cómo nos enseña la familia de Nazaret a orar? Y el Papa dice, primero nos enseña a orar amando el silencio. El silencio, que dice el Papa, es como la antesala de una vida de oración. Teresa de Jesús también lo va a decir, ¿no? Quien no tenga una vida de soledad y de silencio, pues que se olvide de que va a ser un hombre de Dios, un hombre espiritual. Toda espiritualidad, toda oración vierte y tiene su fuerza cuando hay una vida de silencio en los labios, que diría también el hermano Rafael, y cantares en el corazón. Pero esto es fundamental, lo primero. O sea, Pablo VI oraba y su primera clave de la oración era vivir en medio del fragor que tenía este hombre, que, como se nos ha explicado en su biografía, fue un hombre de confianza de los papas, nada más y nada menos que arzobispo y cardenal en una de las diócesis más importantes del mundo y la más grande de Italia, Milán, que tenía sucesor de los grandes arzobispos, obispos como San Ambrosio. Por lo tanto, él habla mucho de ese silencio. Mirad, tenemos que aprender a guardar ese silencio que brota del encanto de Nazaret, que brota del encanto de María, Jesús y José en Nazaret, de aprender a orar en ese silencio. Muchas veces nuestra oración, los que estáis aquí adorando al Santísimo, vuestra oración muchas veces está tejida de mucho silencio. A veces vale más en la oración un corazón sin palabras que en palabras sin corazón. Es mucho más importante estar en silencio mirando cómo te mira, mirar el amor de los amores, mucho más importante que todo lo demás. Vivir en este clima de silencio, ¿no? Segundo, que va a hablar Pablo VI y que va a ser muy enriquecedor en toda su oración, va a ser la palabra de Dios. En ese silencio, la palabra se hace carne. En Belén, en Nazaret, ese silencio para el Papa, para Pablo VI, es fundamental que la oración se haga saborear la palabra. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. No puede haber oración cristiana si no hay un escuchar la palabra de Dios, que me sugiere la palabra de Dios. Y es lo que hicieron María, Jesús y José en Nazaret. Probablemente iban todos los sábados, como los buenos judíos, el Shabbat, irían todos los sábados a la sinagoga. Y allí pues celebrarían, y como aparece Jesús en el Evangelio, que desarrollando el libro allí en la sinagoga de su pueblo leyó el texto de Isaías. Por tanto, la oración del Papa Pablo VI estaba muy tejida de esa familiaridad con la palabra de Dios. Él va a escribir luego cosas preciosas sobre esa palabra, ¿no? Porque además Pablo VI tiene un encanto especial como Papa, que realmente él lo borda, ¿no? Como quizás lo borda hoy el Papa Francisco. Y es que cuando escribe, sobre todo cuando escribe, transmite mucho. Los textos de Pablo VI, cuando los lees, es que no te cansas de leerlo. Lo que decían ahora de la devoción a la Virgen, por ejemplo, Marialis Cultus, sobre el culto a María, sobre la Virgen, es que no te cansas de leer cuando habla de la Virgen oyente de la palabra, la Virgen que escucha la palabra, la Virgen que la pone en práctica, esa palabra de Dios. Es que no te cansas de leer y de profundizar en la doctrina del Papa Pablo VI. Por tanto, silencio
en la oración que él vive de Nazaret, como aparece en este texto de la Sagrada Familia, que podéis leer, está en el oficio de lectura de la Sagrada Familia, que leemos al principio de enero. Después, segundo, esa palabra escuchada, saboreada, en el silencio, también lo vive, ¿no? Y por último, él también ve cómo es una oración que se hace vida. No olvidéis que Pablo VI vive unos momentos muy difíciles para la vida de la Iglesia, pues quizás tan difíciles, tan complicados, mucho más complicados incluso que los nuestros. Difícil porque había un concilio, había que ponerlo en práctica, él se da cuenta de las reformas que tiene que hacer, es un hombre valiente, pero también en su valentía es una persona respetuosísima y dialogante, también es el Papa del diálogo de Ecclesia Suam. Por tanto, podríamos decir, la oración de este Papa, de este gran Papa, de esos ojos azules, dicen, que era una persona que cuando te miraba era profundo en su mirada, es también una oración de silencio, de palabra y de vida. Él, por ejemplo, tenía mucha amistad cuando estaba en Milán con Aldo Moro, que fue una de las figuras más importantes políticas del momento. Y de hecho, cuando lo raptan las Brigadas Rojas, lo secuestran Aldo Moro y lo matan, Pablo VI se ofreció para morir por su amigo. Se lo dijo a las Brigadas Rojas: no lo matéis, voy yo. Y se ofreció para... Era un hombre de una caridad, de una profundidad. Por eso la Iglesia lo ha canonizado y lo ha puesto como modelo de santidad. Esas tres claves serían en la primera clave, que es Nazaret. Leed ese discurso memorable de Pablo VI en la Basílica, en Nazaret, cuando se va a inaugurar, y se empieza a poner las primeras piedras de lo que es la basílica más grande de toda Tierra Santa, una preciosidad, Nazaret. Y ella habla de una oración en silencio, una oración desde la palabra de Dios y una oración que te lleva a la vida. Segundo, mirad, Pablo VI es el Papa de Evangelii Nunciandi, que han dicho algunos que probablemente sea el documento después del Concilio Vaticano II más importante de la Iglesia. De tal manera de que se han hecho cientos, miles de versiones, de traducciones, de ediciones de Evangelii Nunciandi. Evangelium Gaudium de Francisco, del Papa Francisco, él dice que ha sido Evangelium Nunciandi de Pablo VI el que le ha dado esas claves para escribir esa primera carta programática del Papa actual Francisco. ¿Qué sería la oración preciosa, por otra parte, de segunda clave? ¿Cómo oraba Pablo VI con Evangelii Nunciandi? ¿Qué claves va a dar? También muy hermoso, ¿eh? Ya digo que no he tenido la suerte, lo mismo que estuve con el Papa Juan Pablo II muchas veces, y he celebrado misa con él muchísimas veces, y personalmente con él por lo menos recuerdo 3 veces, una más de 20 minutos, cuando nos llevó don Marcelo a un encuentro con el Papa Juan Pablo II. No recuerdo yo con Pablo VI de prácticamente casi nada, porque cuando yo empiezo en la vida cristiana, cuando yo entro en el seminario tengo 17 años, y prácticamente ya en los últimos años del Papa Pablo VI. Pero recuerdo haber leído y profundizado en Evangelii Nunciandi. La oración del Papa en Evangelii Nunciandi primero es una oración de pasión por Jesús. Mirad que esto era muy importante cuando lo dice el Papa y cuando escribe no es una encíclica propiamente, es más bien un documento después de un gran acontecimiento eclesial. No es, por ejemplo, porque Evangelii Nunciandi lo que pretende es en aquellos momentos la primera pasión que tiene el Papa Pablo VI cuando oraba, que es Jesucristo. De tal manera que dice, la Iglesia solo existe para anunciar a Jesús. No tiene otra misión. No tiene otro cometido más que anunciar a Jesucristo. ¿Qué es evangelizar? Y te va a decir el Papa, orando en una profunda vida de oración. Evangelizar es
vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Evangelizar es decirle a cada persona: Dios te ama, Dios ha nacido por ti, Dios ha muerto por ti, Dios vive por ti. Evangelizar es llevar a los hombres a Jesucristo, porque la Iglesia solo existe y solo tiene sentido se anuncia a Jesucristo. Las parroquias, los movimientos, los grupos, las diócesis, las instituciones de la Iglesia solo existen para evangelizar, para anunciar a Jesús. Esta sería la primera clave que tendría de este segundo apartado que estamos viendo, de Pablo VI, cómo oraba, y hemos recurrido a este gran documento, vuelvo a repetir, de los más grandes que se han escrito en los últimos siglos sobre la evangelización y sobre qué significa hoy evangelizar. Y el Papa te va a decir: evangelizar es anunciar a Jesucristo. Por eso podemos usar una pedagogía, podemos utilizar todo lo que quiera, pero como no transmitamos a Jesús, estamos tocando el violón. Tenemos que anunciar a Jesús, tenemos que llevar a las almas a Jesús. Y San Pablo VI, se enamora de Jesús, un Jesús de rostro humano, un Jesús divino. Uno cuando lee la homilía, por ejemplo, cuando él va a la India, primer papa que va a la India, y dicen que todos los indios de allá, de aquel país, querían verlo, porque había como una especie como de dicho que se decía que cuando un hombre de Dios mira a alguien te cura, te sana, ¿no? Entonces todos los indios tenían ganas, no eran católicos la mayoría, la inmensísima mayoría, y fueron millones a verle, porque querían ser vistos por el Papa, que el Papa les mirase, ¿no? Porque que te mirase un hombre de Dios significa que te da fuerzas para curarte y para sanarte, ¿no? Bueno, pues cuando va Pablo VI allá a la India, y cuando él explica todo, es una preciosidad, porque él está explicando ya lo que significa esa misión suya, que es llevar a Jesús. Llevar a Jesús. Dice: evangelizar, un misionero que tiene que hacer, llevar a Jesús a la humanidad. Y cuando uno lleva a Jesús, lo lleva todo. ¿Tú te crees que puedo llevar a Jesús y no importarme que la gente pase hambre o necesidad? ¿Puedo llevar a Jesús y no importarme que el mundo esté en guerra? ¿Puedo llevar a Jesús y no importarme las injusticias? ¿Puedo llevar a Jesús y no importarme que el mundo viva de espaldas a Dios? Me importa todo lo humano, porque todo lo humano le interesa a Jesús. Segundo, en Evangelii Nuntiandi va a decir algo que también es muy de Pablo VI. Los medios más sofisticados para la evangelización no pueden jamás, nunca sustituir al Espíritu Santo. Fijaros que esto era importante, por eso quizás él bebe mucho de la espiritualidad de Carlos de Foucault y también de Guayón y toda esta gente y de todos. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos, como quizás puede pasar en algunos momentos en nosotros, a la hora de llevar a Jesucristo a la humanidad, de evangelizar, siempre estamos pensando en los medios. Y dice el Papa: mira, los medios, incluso en la vida de oración a veces también pensamos solo en los medios. Bien, hay que utilizar los medios, pero no olvidemos y no perdamos nunca el fin. Y el fin es, para el Papa, es la fuerza que tiene ese Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Y por eso dice él en Evangelii Nuntiandi: por mucho que queramos potenciar mucho la vida de oración, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Por eso invocamos al Espíritu Santo cada vez que oramos, y debemos de hacerlo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, dulce huésped del alma, consuelo en la fatiga, riega lo que está seco, cura lo que está herido. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no podemos orar, no podemos hacer nada. Y esto es muy de Pablo VI en su vida de oración. Los medios más sofisticados, más acabados en la oración, en la evangelización, en la Iglesia, no pueden sustituir nunca al Espíritu Santo. Que a veces esto, por desgracia, es casi lo que hacemos nosotros. Claro, yo en mi parroquia no tengo vida porque no tengo muchos medios. Si tuviese mucho más, mejores salones, mejores medios de comunicación, si yo pudiese traer a predicar aquí a los mejores predicadores, si yo tuviese mucho más dinero para ponerme esto en tal, si yo tuviese... Bien, pues hay que procurar por todos los medios, en todo lo que podamos, pero no puede nada sustituir a la discreta pero eficaz
acción del Espíritu Santo. Por eso no existe oración si no se invoca al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Que venga sobre nuestro corazón, que nos inflame, que nos dé fuerza, que nos ilumine, ¿no? Con sus dones, que nos facilita la vida espiritual, con sus frutos, dirá Pablo VI también, los frutos del Espíritu Santo, que es lo que el Espíritu Santo recrea para saber que Dios está en nuestra alma. La alegría, la paz, el amor, la magnanimidad, todo eso es fruto de que el Espíritu Santo y Dios está en nuestro corazón. Y tercero, en Evangelio Nunciandi habla de eso, anunciar a Jesucristo. La Iglesia solo existe, la vida de oración solo tiene sentido anunciando a Jesucristo. La vida de oración para nuestra vida también tiene que darnos esta idea apasionante de que ningún medio puede sustituir la presencia eficaz, aunque sea discreta, del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y tercero, en Evangelio Nunciandi, el Papa cuando ora nos enseña algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Y es a ser un hombre y una mujer de síntesis. Esto lo explicaba yo en el último Padre Nuestro, cuando hablaba yo de los últimos Padres Nuestros, cuando hablaba yo, por ejemplo, de cómo vivir el Adviento en una clave contemplativa, y ponía 3 mujeres que eran modelo de vida contemplativa, que son María, puse también la actitud de Santa Teresita del Niño Jesús, otra gran orante que aquí hemos tratado alguna vez en nuestra escuela diocesana de oración, y Eti Elisun, esta famosa mujer que muere en el campo de concentración cerca de Auschwitz, Waterbork, muere allí esta mujer, Eti, y que es una mujer impresionante. Ella es holandesa, pero es de origen judío. Estas 3 contemplativas nos enseñan lo que va a decir el Papa también Pablo VI en Evangelio Nunciandi. Por eso el Papa, por ejemplo, en la oración se hace un hombre de síntesis. Por ejemplo, hay un ejemplo en Evangelio Nunciandi que es precioso de cómo el Papa Pablo VI era un hombre de oración y de síntesis. En aquellos momentos había una discusión en la Iglesia: evangelizar o sacramentalizar. ¿Vivimos de la evangelización o de la sacramentalización? Y Pablo VI lo soluciona. Pone la palabra y. Las 2 cosas. Porque una evangelización que no te lleve a los sacramentos, que es el encuentro personal con Cristo resucitado, pero es que unos sacramentos que no te lleven a evangelizar. Es que las 2 cosas se necesitan y se requieren. ¿Veis? A veces en la vida cristiana utilizamos mucho la palabra o, una cosa o otra. No, una cosa y otra. Y Pablo VI lo soluciona en Evangelio Nunciandi, como hace todo este hombre. Es un hombre de síntesis. Ser un hombre de vida de oración o de servicio a los más pobres. Las 2 cosas. Las más cosas. ¿Puede haber una persona que sea de oración y no le importen los hermanos? ¿Puedes mantenerte mucho tiempo sirviendo a los hermanos y a los pobres si no tienes una vida de oración? Posible. Porque te acabas cansando de todo si no tienes una profunda unión con Cristo. Por eso el Papa Pablo VI, sobre todo en Evangelio Nunciandi, nos enseña a ser hombres y mujeres de oración para que creas en nuestro corazón una síntesis. Y esa síntesis es que todo se puede verdaderamente armonizar. Yo le tengo mucho miedo a los que utilizan en la vida la palabra solamente, o mucho miedo, que sean cristianos, aunque sean solamente, lo utiliza pocas veces, Pablo VI no lo utilizaba nunca, solamente. Se utiliza la palabra ahí que es conjunción, ¿no? No, yo solamente soy un hombre de oración y acción. No, yo a mí yo solamente para esto, solamente lo otro no. Mira, tendremos que ser hombres y mujeres que vivan de Jesucristo, pero también me importa el mundo y la vida y la gente. Me interesa mucho la unión con Cristo, pero también el servicio a los más pobres y me interesa... No, yo, la sencillez evangélica, sí, pero por ser sencillo no significa que no tenga que estar preparado o formado, porque tendrá que dar razones de mi fe, de mi esperanza. Si no, ¿cómo voy a evangelizar al mundo si no soy capaz de estar formado y llevar a las almas a Cristo? Y por último, tercero, el Papa de la oración de Jesús en Nazaret, Pablo VI, San Pablo VI, el Papa de Evangelio Nunciandi y el Papa
que al final de su vida escribe un testamento sobre la muerte, que es de lo más bello que he visto yo en mi vida. Os aconsejo que lo leáis. Pensaba leerlo, pero como siempre procuro hacer la síntesis más que hacer una lectura, porque entiendo que es una catequesis vivencial y que es mirando a Jesús, pero esta mañana cuando lo preparaba en un momentito este tema, me encontraba con este testamento ante la muerte de Pablo VI, y que es una auténtica preciosidad, donde ahí se ve que es un hombre que ora. ¿Cómo ora Pablo VI? Mirad, primero, ama al mundo que le ha tocado vivir y utiliza una expresión dramático. El mundo dramático que me ha tocado vivir, duro, difícil, dramático, pero donde viven los hijos de Dios y donde he vivido y donde vive la humanidad. Cuando me voy a despedir de este mundo dramático, creo que utiliza también la palabra parecida, no sé cómo sería la traducción, fascinante, atractivo también, y a la vez con tantísimas limitaciones, ¿no? Este mundo que nos ha tocado vivir. Fijaros, la oración te lleva a mirar la vida desde los ojos de Dios. La oración te lleva a mirar nuestra existencia con ojos de misericordia. La oración nos lleva a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Eso es lo que nos lleva a la oración. Por eso qué hermosísimo es descubrir esto, ¿no? En esta vida de oración que tiene el Papa Pablo VI, San Pablo VI, lo primero que hace es fijarse en este mundo que va a dejar, que es un mundo dramático, que es un mundo complicado. Mirad que esto, por ejemplo, se va a traslucir mucho en los dos grandes documentos del Concilio Vaticano II, son 4 grandes constituciones del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanctum Concilium Dei Verbum, se va a traducir en la gran, voy a repetir, en la gran documento de Gaudium et Spes, donde el Papa habla de los gozos, la Iglesia en aquellos momentos, los gozos, las esperanzas, que dicen que también estuvo muy metida en Gaudium et Spes el Papa Juan Pablo II, cuando era caro Votiva y participó en el concilio, ¿no? Pero es esta primera idea, ¿no? Yo me quedaría con esto, la oración de Pablo VI, lo último ya, en este testamento ante la muerte, habla de lo fascinante que es haber vivido, de lo maravilloso que es haber vivido en este mundo dramático. Él le toca vivir conflictos tremendos, de guerras, de problemas, ¿no? Él era un hombre que tiene que recoger todas las dramas que venían de Europa, ¿no? Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que tanto afecta, ¿verdad? Que sobre todo lo vive Pío XII, ¿no? Pero también es verdad que es el que va a ser el Papa después de Pío XII, ¿no? Mejor dicho, después viene Juan XXIII y después viene él, pero está en esa onda, ¿no? de un mundo lleno de guerras, dramático, ¿no? Que es un poco también lo que se aparece también en ese momento, ¿no? Ese mundo dramático y lleno también de conflictos y de guerras, ¿no? Por eso es la primera clave dentro de esta última parte. La segunda sería, y eso también aparece en el tema, en este San Pablo VI, él da gracias a la vida. Es un hombre que canta la vida. Y es curioso también porque en otro ya un poco más amplio que tiene de ese testamento espiritual ante la muerte, pues se despide de todos, de sus hermanos, da gracias a todo el mundo. Se ve que es un corazón agradecido, ¿no? En este mundo dramático, fascinante, con problemas, con tensiones que él vive, incluso dentro de la misma Iglesia, con todas esas dificultades que él vive, con todo el tema del Vaticano II, que no dudó ni un momento en continuar, la estela que había dejado Juan XXIII, también santo, y que también veremos algún día en la oración como oraba Juan XXIII, él sobre todo agradece. Una oración de alabanza, de agradecimiento. Gracias a la vida, esa vida que es Jesucristo para nosotros.
gracias, esa alabanza, ¿no? Y termina con una oración que descubre que es un hombre humilde, pidiendo perdón. Termina con una actitud, como no puede ser otra, de humildad. Mira, la oración o nos hace humildes o no sintonizamos con el que es humilde y manso de corazón. Una oración que te lleve a lo soberbio, a creértelo, a presumir, a decir que yo no soy como los demás, a que os recuerda a todos los que seguimos también, pues de sábado tras sábado, nuestra escuela diocesana de oración. La oración del fariseo cuando sube al templo, y por eso dice que no bajó justificado. ¿Qué fue el fariseo al templo? Subió a contarle a Dios lo bueno que era. Y se pasó toda la oración contando lo bueno que era él. Y para, claro, contar lo bueno que era él, tenía que contar lo malo que son los demás. No soy como ese, No soy como ese, Porque yo pago el diezmo, yo no soy adúltero, cuando tenía que haber empezado diciendo, yo también soy como ese, pues yo también puedo ser adúltero y también puedo fallarte, Señor, mucho porque soy también miserable. Hubiese bajado justificado. Pablo VI, la última oración que tiene es un gesto de humildad. Pido perdón a todos los que hice daño, a todos los que a lo mejor no fui coherente con el Evangelio, a los que no amé como tenía que amar, a los que no fui capaz de valorar. Pido perdón al Señor. Pido perdón al Señor de todo corazón, pues porque realmente, y en este sentido podemos decir cada uno de nosotros, cuando uno vive ese perdón y esa profunda humildad de corazón, ¿no? Pues es lo que te hace saber que tienes sintonía con el amor de los amores, que es Jesucristo, ¿no? Por eso el testamento bellísimo del Papa Pablo VI, que os aconsejo que lo leáis, podéis meteros en internet y buscar este testamento ante la muerte. Es un poco largo, por eso no quise yo leerlo, prefiero hacerlo, sintetizarlo en unos minutos. Pero es así, este hombre lo que vive es la profunda pasión por Jesucristo, la profunda pasión por la vida, la profunda pasión por amor a la Iglesia, a la que también, y esto es bellísimo, en el testamento espiritual de Pablo VI, con esto termino, porque al final dice, cuánto amo a la Iglesia. Así termina prácticamente, cuánto amo a la Iglesia, cuánto amo a la Iglesia. Y dice, quizás no hacía falta que lo dijese, porque todos lo sabéis, pero me ayuda mucho decirlo. Cuánto amo a esta Iglesia, cuánto amo a la Iglesia. Y así, dice que cuando va a morir el cisne, entona el cántico más bonito, ¿no? Pues cuando muere Pablo VI, entona en su oración el cántico más bonito, un cántico de acción de gracias, una oración de alabanza, de acción de gracias, una oración en el cual ama apasionadamente el mundo que le ha tocado vivir, este mundo que él reconoce dramático, de guerras, de conflictos como el nuestro y como todas las generaciones prácticamente, pero ama y desde ahí ora este mundo en el cual él tiene, pero hace al final ese gesto de humildad, pero también de amor. Cuánto te amo, Iglesia. Lo dice él en el testamento. Dice, ya sé que no necesitaba decirlo. Lo explica, él era un hombre, llegaba mucho Pablo VI cuando escribía y cuando llegaba muchísimo. Escribiendo es una auténtica maravilla, se disfruta. Ya eran conocidos y famosos sus famosas homilías en Milán, cuando él era el cardenal Montini, ya era muy conocido, ¿no? Pero qué maravilla, no tengo por qué decirlo, pero cuánto amo a la Iglesia, cuánto amo a esta Iglesia que me ha dado la vida, que me ha dado Jesucristo, que me ha dado el bautismo, que me ha dado el sacerdocio, que me ha dado el episcopado, esta Iglesia que también me ha dado todo, ¿no? Cuánto amo a esta Iglesia. Pues ojalá también fruto de nuestra vida de oración, de nuestro trato personal con Jesucristo, estas tres claves donde nos hemos centrado en la oración de Pablo VI, en Nazaret con un discurso memorable, en Evangelii Nunciandi, probablemente el documento que no es encíclica. Las encíclicas más famosas de Pablo VI pues son las que he dicho antes, Procurareum Progressum, Humanae Vitae, Celibatus Sacerdotalis, todas esas son las más, Ecclesiam Suam,
tiene unas cuantas encíclicas que han sido muy conocidas mundialmente, ¿no? Y un magisterio como el Papa riquísimo, ¿no? Pero Evangelio Nunciandi me he centrado porque dicen algunos, y probablemente sea así, que es el documento de que más se ha extendido después del Vaticano II. Tanto que el Papa que el Papa actual, Papa Francisco, toma de Evangelio Nunciandi mucho de lo que luego va a decir en Evangelium Gaudium. Y por último, me he centrado en el testamento ante la muerte, porque se ve que Pablo VI, antes de morir, lo escribe él de su puño y letra, lo tiene escrito, y se ve claramente que es el hombre que vive fascinado por Jesucristo, que ha vivido en este mundo dramático amándolo, pero por otra parte se ve que es el hombre profundamente reconciliado, que pide perdón y que hace su última gran confesión ante la Iglesia y el mundo. Cuánto amo a la Iglesia. Ya sé que no necesito decirlo, pero me ayuda mucho en todos los momentos y en estos ya últimos de mi vida recordar mi amor a la Iglesia. Con lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor. Yo quiero ser tu servidor. Esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor. Vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de alma que me infunde tu calor. ¿Quieres contar con mi labor, pudiéndolo tú todo y nada yo? Mira, Señor, mi corazón y enciende en él el fuego que nace en tu presencia, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor. Yo quiero ser tu servidor. Esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor. Vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de alma que me infunde tu calor. Y como en cada escuela de oración de este año dedicado a los sacerdotes en nuestra diócesis, tenemos también esta tarde un sacerdote que quiere darnos su testimonio, don Ángel Verdugo Santiago,
natural de Villanueva de Alcardete, Toledo. Seminarista desde los 12 años en el Seminario Mayor de Santo Tomás de Villanueva, pasa seguidamente al Seminario Mayor San Ildefonso a hacer sus estudios filosófico-teológicos y será ordenado sacerdote en el año 2018. Su primera parroquia o su primer destino fue en Yepes y actualmente es párroco de Muedas de la Jara, Aldea Nueva de San Bartolomé y el puerto de San Vicente. Escuchamos su testimonio. En presencia de Jesús sacramentado, saludar a nuestro arzobispo, don Francisco, como así también al delegado de espiritualidad, don Jesús. Muchas gracias por esta invitación a poder compartir con todos los inscritos y más, que por medio del YouTube llega muchísima gente, estas escuelas de oración, a dar mi testimonio. Y quisiera empezar, pues, como hacemos en la misa. ¿Cómo empezamos en la misa? Pues siempre pidiéndole perdón al Señor. Pedirle perdón porque en estos días, preparando un poquito el testimonio, pues he visto pues mi pecado, mis pobrezas, pues cuántos compromisos que uno tenía en el seminario y que por el tiempo pues los va pues desgastando, ¿no? Y decirle también en medio de este perdón, pues gracias por tus misericordias. Por tanto, como en medio de mi debilidad y de mi pobreza, pues el Señor quiere seguir actuando, quiere seguir pues que mi vida sea ese canal, ese puente, pues entre Él y los hombres. Eso es el sacerdote, el puente entre Dios y los hombres. Un puente que tiene que ser pisado. Ese es como un medio para que las almas lleguen al fin, que es Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado siempre en mi vida, especialmente mi familia, mis padres, a mi hermana. Gracias, pues, por la sencillez de mi familia. Mi familia vivimos en Villanueva de Alcardete, un pueblecito de nuestra archidiócesis, en La Mancha. Y allí he conocido la sencillez de los míos, de mi familia, mi abuelo pastor, pues luego el Señor ha querido que yo fuera pastor de las almas, y en esa sencillez, pues en mi parroquia, a quien tanto tengo que agradecerle pues a Dios de haberme dado esa gran familia que es la parroquia, y especialmente en testimonio de vida sacerdotal que ha sido la vida de mis sacerdotes, tanto don Luis, que era el sacerdote mayor, a quien yo ayudaba todas las tardes estando en primaria, bajaba a ayudarle porque subía con muletas las diversas gradas del altar de mi parroquia, y eso me cautivó mucho el corazón, como no se cansaba nunca de ser sacerdote, y ese gran celo. Como así, pues la vida del que sigue todavía siendo mi párroco, don Emilio Perona, un gran bombero de las vocaciones, de quien hemos salido luego muchos, y que él nos ha cuidado al grupo de monaguillos que teníamos cuando él nos invitó a ser monaguillos, y él me hizo de conocer el seminario, me llevaba a las convivencias de monaguillos. Allí, en una de las convivencias, cuando íbamos muchos monaguillos del arciprestazgo, íbamos en un autobús a las convivencias, recuerdo que un formador, en la oración que teníamos en la convivencia, decía: esto es solamente para los valientes. Decirle a Jesús, si tú quieres ser valiente, aquí estoy. Y yo se lo dije. Recuerdo hasta el regalo que nos dieron, que fue como para luego poner los bolis, con una foto de Jesús adolescente. Y esa imagen me la llevé a mi casa. Y es que es verdad que ante Jesús adolescente le dije: aquí estoy. Yo llegué a casa, le dije a mis padres: yo me quiero ir al seminario, Mis padres andaban pues en otras cosas, la vida de la parroquia pues no la seguían, ni la misma fe. Pero es verdad que en medio de ello fueron luego pues muy generosos con el Señor, pues dejándome ingresar en el seminario en el año 2006. Generosos, en primer lugar, porque para una familia pues entregar a un hijo tan pequeño al seminario menor, pues imagínense, ¿no? Y fueron generosos, mucho más cuando ellos
si fuera una familia cristiana, pues bueno, se entendería eso de entregárselo todo al Señor, pero en ellos es verdad que no existía ello y fueron muy generosos. Y también, pues, por dificultades económicas, de lo cual cuando don Francisco decía esas palabras de Pablo VI, amo a la Iglesia, pues así tiene que ser también mi vida, porque esta vocación, si no hubiera sido por esas frases que le dijo mi párroco a mi madre, de don Marcelo, una vocación no se puede perder por dinero, pues quizás hoy yo no estaría aquí. Fíjense, por ello también lo importante que es la ayuda económica a los seminarios. Y es verdad, pues Dios en su designio me llamó, el seminario menor fue un momento muy importante en mi vida, donde yo desde mi infancia fui conociendo a Jesús, que fuese mi amigo. Allí en el menor viví el año sacerdotal con una intensidad tremenda, leyendo los escritos preciosos del Papa Benedicto, cómo nos animaba a los seminaristas pues a seguirle, a enamorarnos del Señor. Así, pues, en el año 2012 ingresé en el seminario mayor, siendo para mí pues un gran cambio en mi vida, 6 años donde los formadores son como tus padres, las familias pues entre los seminaristas es muy diverso, ¿no? Y el cambio en el mayor me costó muchísimo. Tanto fue así que, pues así os lo confieso, ¿no? En mi primer curso lo pasé muy mal, tuve muchísimas pruebas, Y es verdad que cuando uno está en la prueba parece que la barca se hunde, tal, pero ahora cuando uno lo ve con perspectiva, eso fue necesario para que Cristo fortaleciese la vocación. Aquel año recuerdo que le decía a mi padre espiritual, yo me marcho del seminario, ¿no? Pues fue así, una prueba grande del Señor para confirmar esa vocación que más tarde lo haría el Señor aquel día que en la catedral me llamaba por mi nombre para entregar mi vida como diácono y después como sacerdote. Una vocación que no es como la de San Pablo, que no me he caído ni ningún caballo, sino que el Señor fue poniendo esa semilla en mi corazón, ese entusiasmo, ese testimonio de la vida de los sacerdotes, ese enamorarme de Él desde niño, ese discernimiento grande que tenía que ir haciendo. Y allí pues el Señor pues me configuró para toda la eternidad para que fuera su sacerdote. ¿Cuánto me ha dado Dios? ¿Cuánto me ha dado Dios en estos apenas 5 años y unos poquitos meses de sacerdote? En primer lugar, pues poder traerle a la tierra todos los días. A veces, varias veces, y con tantos pueblos como llevo. Pero eso es un gran don. Y eso es verdad que da sentido a mi vida. Soy puente. Mi vida está llamada a traer al Señor a la tierra. Me ha dado el Señor también, por medio pues, de la oración, muchas consolaciones en momentos de muchas dificultades. La vida de los pastores pues, trae muchas dificultades. Un sacerdote que no llora, pues no tendrá gran amor a las almas. Hay que llorar, como hacía el cura de Ars, y tantas noches tenemos que llorar los sacerdotes en el sagrario pidiendo por las almas, por las intenciones que nos encomiendan. Pero cuánto consuelo he recibido de Dios. También, pues, he aprendido en estos años a ese tú a tú, como el Señor pues fue llamando uno a uno, especialmente pues cuando me mandaron a la parroquia de Yepes, pues el tener que saludar a la gente, el cuidar lo humano. Es verdad que he aprendido mucho en estos años que si no se cuida lo humano, luego no vayas a la gente a hablarle de lo divino. Y el sacerdote tiene que cuidar mucho también la humanidad, el saludar, el tratar, el conocer sus nombres, sus familias. No digo nada más en las parroquias de la Jara, cuando son pueblos más pequeños y ya sí que conoces pues, a muchísima gente, ¿no? El tú a tú, el uno a uno, como hace el Señor con nosotros. Y es verdad que eso hace de que no me relaje, sino que tengo que ir a oveja tras oveja, aunque deje 99 y vaya por una. Hay que hacerlo, el tú a tú. El Señor me ha regalado a mis hermanos sacerdotes en este año sacerdotal que tiene que ser para nosotros, y lo es, y lo está siendo, un año de mucho fortalecernos entre nosotros, de querernos, de ayudarnos, de animarnos. ¿Cuántas veces hermanos sacerdotes míos en mi vida me han tenido que levantar? Y otras veces pues te toca a ti levantar a otros. Pero es lo importante, ayudarnos, querernos, que recéis por los sacerdotes, que recéis por nosotros, para que pues en este mundo pues con tanta vorágine y que vivimos no nos engulla, sino al contrario, sepamos llevar siempre al Señor.
Pues, queridos hermanos, gracias al Señor por este don tan inmerecido. Muchas veces, pues cuando celebro la misa, cuando hago un rato de oración, cuando contemplo mis manos, cuando estoy en presencia del Señor, le digo, Señor, pues gracias. Cuando acabas un día pues baldado de trabajo, de pastoral, y caes los últimos minutos del día ante el Señor. Gracias, Señor, por haberme llamado, por haberme querido, por querer contar conmigo. Sabes que soy muy pobre, pero aquí estoy, como te dije desde niño. Termino haciendo pues un homenaje a don Jesús Amparado, el cura de la tele, como le decíais, que tantas veces aquí celebraba la misa y que yo desde niño, siendo del menor, venía a ayudarle. Recuerdo que cuando hizo sus bodas de oro, yo tenía 12 años y estaba en el seminario, vino a predicarnos y decía, y cuando me presente en la presencia de Dios, me va a decir, a ver, Jesús, ¿qué me traes? Y decía don Jesús, pues traigo las manos vacías. Traigo las manos vacías en tu presencia, Señor, porque no soy nada, pobre siervo inútil, he hecho lo que tenía que hacer. Pero decía, sí, Señor, te traigo una cosa, yo te entregué lo mejor de mi vida, mi juventud. Y así también, pues se lo digo muchas veces al Señor, en medio de todo te entregué lo mejor de mi vida, que fue mi juventud. Pues gracias, rezar mucho por las vocaciones, por los sacerdotes. Ya también hago mi cuña publicitaria, pidan por los pueblos de la Jara, por mis 3 parroquias, por los sacerdotes que allí estamos, somos sacerdotes jóvenes, en parroquias muy pequeñas, pero que es verdad que con mucho celo, porque eso es lo que tiene que tener el cura, mucho celo pastoral, ir a por las almas, aunque sean pueblos pequeños, el tú a tú, el uno a uno, lo que hace el Señor con nosotros. Pues muchas gracias, Ángel, por el testimonio precioso y preciso, porque lo que has dicho lo has dicho desde el corazón y además nos ayudas a todos a vivir. Tú como pastor en pueblecitos siempre, o grandes o más grandes o pequeños, pero siempre se caracteriza porque un sacerdote que tiene vida de oración tiene siempre luego una dimensión grande apostólica, ¿no? Gracias por permanecer en ese mundo rural donde ya gracias a Dios, o por desgracia no permanece casi nadie, pero gracias a Dios nosotros en Toledo permanecemos en los pueblos más humildes y más sencillos. Ahí están sacerdotes, muchos de ellos jóvenes, trabajando de una manera tan estupenda y tan servicial como yo lo compruebo muchísimas veces. Si Dios quiere, comenzaremos la visita pastoral a la zona de la Jara, probablemente allá para la Pascua. Todo el tiempo de la Pascua ya está ya lo he anunciado. Ahora estoy haciéndola, como sabéis, en la zona de Illesca, en el arciprestazgo de Illesca, la Sagra, y también muy contento de ir allí a la gente, como ha dicho Ángel, de acercarse, pero no nos podemos acercar como no tengamos una profunda vida de oración. Si oramos, verdaderamente iremos a las periferias, que dice el Papa Francisco, iremos a los que viven en todas las intemperies y que necesitan de Jesús para encontrar la vida plena que se llama Jesús de Nazaret.